Te damos la bienvenida nuevamente a este espacio de Extended Play, un programa que está auspiciado por Global Coaching Federation y por la IDC. Y hoy quiero darle la bienvenida a Alejandro Galarati. Bienvenido, Ale. Muchas gracias, Quique, por la Un invitación y por placer. el espacio. Bueno, muchísimas gracias por estar. Alejandro es coach, es mentor en general, sobre todo de personas con TDAH. Y queríamos saber, primero, cómo llegás hasta el coaching ontológico y después por qué te transformás en mentor. Ujú. Bueno, un poco mi recorrido no empezó por ahí. Yo empecé estudiando ingeniería informática y trabajando, si bien dejé la carrera a la mitad, trabajé 6 años de eso como desarrollador de software. Mirá qué Por suerte, bueno. por suerte me fue muy bien. Y aún así había algo como que no me hacía sentir bien, ¿no? O sea, de ese trabajo, por lo cual después de ese tiempo empecé a preguntarme, ¿no? ¿Qué cosas me hubiesen, o, sí, me hubiesen hacer sentir quizás más pleno o más conectado con quién soy? Y ahí había como una intersección, ¿no? Entre esto que es quizás la parte más de enseñar, que es algo que me gusta, la parte de la empatía. Me considero una persona bastante empática y eso también suele ser como asociado al TDAH, porque somos personas bastante sensibles. Mm, Y también como una misión personal de haber querido buscar, ¿no? Como una ayuda o un tratamiento para esto del TDAH, que me lo diagnostiqué de adulto. Y si bien fui con psicólogos, psiquiatras, la verdad es que no pude entenderme y no pude como mejorarlo, ¿no? Por lo cual fue algo que, como un llamado, supongo, como a intentar trabajar sobre ese tema y acompañar a otras personas, ¿no? claro. Contame, para quien no esté al tanto, ¿qué es el TDAH? Ujú. El TDAH sería trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tiene que ver quizás, se suele diagnosticar de niños, ¿no? Yo lo diagnostiqué de adultos, pero no significa que lo adquirí de adulto, sino que lo tenía de niño. Venía con Y vos, tiene, claro, un poco, o al menos se desarrolló en los primeros años, claro. si es que no venía conmigo, pero sí, suele ser también un poco genético. Una de las teorías sostiene eso, la más rígida. Y se asocia quizás a la dificultad por elegir a qué le ponemos la atención, ¿no? Quizás hay cosas que nos la captan y estamos horas, pero a veces cuando tenemos que forzarnos a poner la atención en algo nos es difícil. Solemos ser personas más sensibles, más impulsivas, ¿no? Eh, con mayores vaivenes emocionales y con una creatividad bastante grande, ¿no? Como estamos muy atentos al entorno y con muchas ideas, mucha hiperactividad mental, ¿no? Eso es lo que sería un poco. Después ya en lo más personal yo no lo considero un trastorno, considero una condición. Bien, clarísimo. ¿Y qué fue lo que te llevó a vos a buscar ese diagnóstico o cómo llegaste al diagnóstico después de haber pasado por psicólogo, como vos decías? Ujú. Claro, es que al psicólogo llegué después del diagnóstico. Al diagnóstico llegué por ya estar cansado de sentir que no soy como las personas típicas, ¿no? O sea, hay cosas que simplemente no opero como el 95% de las personas, ¿no? Claro. Y si bien nunca conocí ese diagnóstico, nadie me lo dijo, yo sabía que era una persona quizás dispersa, distraída, y aun cuando tenía el conocimiento y tenía objetivos claros, es como que mi cerebro no me permitía concentrarme en hacer aquello que era importante para mí. Y era muy frustrante eso. Em, por lo cual no recuerdo cómo a mis 21 o 22 años llegué a ese test, pero fue como un entenderme y decir, sí, yo soy esto. Y a partir de ahí Claro. fue un poco buscar, ¿no? Con un psicólogo hacerme el test, con un psiquiatra confirmarlo, probar durante unos meses la medicación, que en mi caso no funcionó y no la consumo ya hace como 4 años, aunque no Ujú. estoy para nada en contra de la medicación.
Fue un poco ese proceso de llegar ahí, ¿no? Em, y entonces de pronto vos pensaste que justamente desde tu posibilidad de haberte reconocido en esta condición, como vos bien decís, era posible que vos ofrecieras acercarle un cable a aquellas personas que de alguna manera están pasando por lo mismo. Mm. Claro, yo creo que el diagnóstico en ese sentido no es como una etiqueta de un castigo ni una condena, sino es más bien una bendición, porque es autoconocimiento, es entender por fin por qué actúas como actúas, te pasa lo que te pasa, sentís lo que sentís lo que sentís, y a partir de ahí poder buscar ayuda, herramientas, ¿no? Por eso quizás un poco mi búsqueda es dar la ayuda que a mí me hubiese gustado recibir porque honestamente siento que hay algo del orden de la experiencia, de haber vivido este camino en carne propia, que es muy útil a la hora de acompañar a un otro, ¿no? Sumado a la formación de coaching ontológico también, que es invaluable también. Pero ese haberlo sentido en primera persona siento que es muy útil. Porque en otros acompañamientos que yo he tenido, como te digo, con psicólogos, psiquiatras, em, que inclusive están formados en el tema, la verdad es que siento que no logran ayudar del todo a las personas con esta condición. Y es algo que también mis consultantes me dicen una y otra vez, ¿no? Que son personas que han hecho terapia, han ido con un montón de profesionales, eh, que al margen de eso yo soy estudiante de psicología, para mí la psicología es genial, y no recomiendo, no, lo que hago no reemplaza, ¿no? Una Claro. terapia psicológica, pero creo que este entendimiento del TDAH por alguien que lo vivió es súper valioso a la par, ¿no? De eso. Seguramente cuando vos empezaste a brindar este acompañamiento a otras personas, tuviste que adquirir una serie de conocimientos o se hicieron más notables para vos qué cosas podías estarle acompañando a otros. ¿Qué aprendiste en ese proceso de Alejandro? Mm, claro, o sea, ahí ya lo que me traes es interesante porque son dos partes, el conocimiento teórico, ¿no? De la condición y también el autoconocimiento, ¿no? Por un Tal lado, cual. obviamente, leí muchos libros sobre el tema, tomé cursos sobre el tema, investigué muchísimo, que es algo que la verdad es que me resulta súper estimulante y me gusta, Ujú, porque es también investigar sobre uno mismo. Pero yo digo a veces que con mis consultantes yo soy a veces el que más aprende, ¿no? No solamente por el hecho de acompañar, sino por verse reflejado, ¿no? ujú. Y ahí es, yo creo que lo más importante que yo me llevo y espero poder transmitir es esta idea de la autocompasión también, ¿no? De que no necesitas una cura para ser quien sos. O sea, no, a veces no se lo considera el niño problemático, ¿no? Aquel niño de primero de primaria que no puede estar atornillado en una silla durante 6 horas. Claro, ¿Y eso realmente es disfuncional o es quizás que ese sistema diseñado para un avatar de persona quizás no está diseñado para todo el mundo y no tendría por qué, ¿no? Entonces, a mí lo que me sirve y me parece súper alentador es, está bien ser como soy, yo tengo mis fortalezas y no que yo no encaje o que no me guste encajar en determinados roles, no significa que yo esté fallado, roto o que tenga que hacer un esfuerzo enorme por intentar encajar, cuando quizás el regalo que nosotros tenemos para el mundo está justamente en esa autenticidad. ok, ok. En ese salirse de los moldes, porque después de todo, creo que el mundo de alguna manera trata de a todos encajarnos en alguna parte y la persona con TDAH puede sentirse un poco más estrujada todavía, ¿no? Más comprimida. Y está bueno el poder acompañar a que la persona se exprese tal cual quiere ser y tiene mucho que ver con varias cosas que yo
también voy transitando en algunas cosas tanto en talleres que doy como en lo que charlamos muchas veces, vos como coach lo debes saber muy bien. Hay muchas personas que sienten, más allá de que tengan o no este diagnóstico o esta condición, sienten como que, bueno, no es por ahí, no es por donde venía. Mm. Eh, la dificultad más grande que te encontraste vos al querer transmitir a otros, ¿cuál fue? Este, yo creo que uno de los, y esto lo he trabajado con una mentora que tuve también, es cuando suele pasar mucho, ¿no? Con mentores, gurúes o inclusive psicólogos, ¿no? Que se ponen quizás por arriba, ¿no? Del consultante, como, bueno, yo me vendo como quien tiene la solución. ¿Y qué pasa? Eso el coaching también te lo marca mucho, ¿no? Que uno no Tal está por cual. arriba, está muy bueno. Pero a veces uno cuando vende un tipo de conocimiento también y de experiencia, se pone inconscientemente en esa posición y puede ser muy duro, ¿no? Terminar chocándose contra una pared cuando uno también tiene sus dificultades, sus recaídas. Entonces hay que tener mucho cuidado con proyectar una imagen de alguien que ha superado algo, ¿no? Porque en realidad siento que lo más sano y lo más sostenible es ser súper honesto con eso. Es como, ok, yo tengo un recorrido, una vivencia y te puedo acompañar compartiendo esa vivencia. Más no significa que yo haya superado algo o que yo esté por encima de vos. Entonces, ese aprendizaje es bastante importante porque también es un perfil que es bastante desafiante, ¿no? Para llevar, porque son personas que no es que no quieren cambiar o no saben lo que quieren, saben lo que quieren, más les cuesta un montón. Como que hay una lucha con su fuerza de voluntad pareciera, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces ahí perseverar desde un lugar de compasión, de amor, este, y también, bueno, de esta honestidad intelectual de no ponerse por encima del consultante, súper importante. Me parece súper importante esa parte, que no solamente tiene que ver con la parte que vos desarrollás como mentor, sino como bien vos decías, a veces el psicólogo, el coach o otras personas podemos caer en ese error de ponernos yo ya lo tengo todo sabido, vos venía a aprender, ¿no? Y en realidad dista mucho. Yo he escuchado más de una vez sobre todo a Elena Espinal decir, nosotros no tenemos las soluciones, el coachee es el que trae la solución. Y en este caso seguramente los que vos mentoreás también tienen, como vos bien decís, algo que quieren desarrollar y que a veces no saben cómo. Eh, Ale, estamos en la mitad de nuestra entrevista. Nos vamos a detener un instante y vamos a retomar para seguir charlando. ¿Vale? Dale, perfecto.